Entonces, vimos un video en el cual pues nos mostraban cómo se da una serie de conversaciones financieras entre una pareja ante una situación que se presentó. El esposo quedó sin trabajo, tomaron una serie de decisiones que el mercado en ese momento colapsó y pues sin duda esto a cualquier persona la puede afectar en su desempeño laboral en el día a día. Entonces, pues quisimos tratar precisamente este tema de, bueno, dándole la bienvenida a todos y a los que están aquí presentes en la sala. Muchas gracias por sacar este espacio. Mi nombre es Sebastián Trujillo. Yo soy el psicómetra de la plataforma SciTech. Nosotros hace 10 años apoyamos la selección de personal, apoyamos a reclutadores en temas de selección de personal. Y nosotros saliéndonos en nuestro día a día de la estadística y de los procesos, pues, que hacemos regularmente, quisimos generar un espacio donde se intercambien ideas y donde se intercambien las mejores prácticas en torno a recursos humanos. Entonces hemos tenido a lo largo pues de este tiempo muchos exponentes que nos han compartido algunos consejos y algunas estrategias para mejorar las estrategias y que recursos humanos sea más visible ante las directivas y sea un actor principal. Entonces, pues dando la bienvenida, muchas gracias a Lida. Primero, pues voy a comentar de qué se trata, pero pues Lida, muchas gracias por estar acá con nosotros. A ti, Sebastián, muchas gracias pues, por invitarme a este espacio y bueno, Entonces, bueno, como les comentaba, este espacio nace a partir de la necesidad que tienen los profesionales de talento humano de ser guías, de ser orientadores, de ser un poco acompañantes en ese proceso de toma de decisión financieras. Finalmente, las personas pasan la mayoría de su tiempo en la organización y pues qué mejor que también que dentro de recursos humanos puedan tener una serie de orientaciones que les permitan pues, tomar mejores decisiones. En ese orden de ideas, recursos humanos tiene que tener algunos conocimientos y tiene que tener algunas estrategias que le permitan responder ante las inquietudes que tengan los colaboradores. Entonces quisimos invitar a una experta en el tema que hace un acompañamiento personalizado tanto individual como de equipos y entonces pues de verdad que es un privilegio poder contar con este espacio y con una experta como tú, Lida, en este tema. De verdad que sí, muchísimas gracias. ¿Por qué escuchar a Lida? Lida es ingeniera industrial de la Universidad Javeriana de Bogotá y es máster en PNL de ASEIA. Es también la creadora de una metodología propia registrada que se llama Dinero con propósito, con la que acompaña a más de 42.000 personas a transformar creencias y hábitos financieros. Su formación ha sido de la mano con referentes mundiales como Robert Kiyosaki, Dave Ramsey, Joe Dispenza y John Grinder. Se ha formado en las entidades en el Leadership Management International y en el Institute for Inner Studies, entre otros. Ha compartido sus conocimientos en empresas de distintos sectores económicos como Fasecolda, Banco de Bogotá, en la Pontificia Universidad Javeriana, Coca-Cola, Pan American Life, el Grupo Sura, Fembal, entre muchas otras. Entonces, pues, muchísimas gracias de verdad por este espacio, por compartirnos tus conocimientos y, y bueno, el escenario es todo tuyo. muchas gracias, Sebastián. Y bueno, gracias a Iván y a Claudia y pues a los que van a ver este webinar en off. Pues de verdad por estar aquí. Hoy me llama la atención porque este es un tema que nos toca a todos. Los problemas de dinero nos tocan el bolsillo, el corazón, las emociones, la familia. Y a veces lo vemos como muy personal, ¿no? Como que me está pasando a mí nada más, pero realmente esto afecta en las empresas y es algo muy serio porque afecta la productividad de las empresas. Y también afecta, como tú bien lo decías, Sebastián, el desempeño y el ver de manera estratégica al área de talento humano. Y eso es algo que pasa mucho, ¿no? Las áreas de talento humano como que sí, la vemos muy transversal, como que estamos ahí para ayudar en temas de manejar los empleados, hacer algunas actividades, y esa es la mirada que lastimosamente
todavía tienen muchos del área de recursos humanos. Pero el área de talento humano es una área súper estratégica porque es la que maneja el activo más importante de una empresa, que son sus empleados, sus colaboradores. Sin ellos la empresa no funciona, por más inteligencia artificial que haya, hace falta la inteligencia humana y la parte de la inteligencia emocional y obviamente la capacidad de decisión que tiene un humano para ciertos manejos, sobre todo del capital humano que se maneja dentro de las empresas. Entonces, pues de verdad es un gusto aquí estar con ustedes. Les voy a contar un poco, vamos a mirar precisamente este tema de por qué el estrés financiero está afectando los resultados de una empresa. ¿Sí? Esto es algo muy, muy crítico. Digamos que yo ya llevo como 11 años, como digo yo, evangelizando en el tema. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, tranquilos, me la pueden formular por el chat. Yo voy a estar pendiente, o Sebastián. Igual al final, pues también vamos a resolver preguntas. Pero es eso, ¿no? El estrés financiero y la productividad organizacional. Así tengas tú una empresa de una persona, pues el estrés financiero te está afectando a ti. Si eres el gerente de talento humano, que tiene varias personas a cargo, o el administrativo o el dueño de tu empresa, que pues finalmente tienes que responder pues por las personas que están allí y por su productividad y su generación de ingresos, pues es para todos nosotros, listos para todos ustedes. Digamos que ya me presentó Sebastián, pero sí quería decirles algo. Yo trabajé durante 9 años en el sector financiero y por lo menos una tercera parte de esos 9 años fue en áreas de talento humano, ¿sí? A mí me llamaban la ingeniera poeta porque pues a mí me gustaba trabajar mucho con el área de talento humano, después pues ya trabajé en áreas de sistemas, así como PM. Entonces, pero ahí empezó como todo mi tema, mi relacionamiento con los temas de dinero, pero también con los temas humanos que nos tocan a todos. En estos, pues, digamos que para contarles un poco mi historia, porque sí es importante, porque esta ingeniera que estaba en el punto máximo de su carrera, yo estaba ya como PM en un fondo de pensiones. ¿Por qué le da? Pues por volverse coach financiera. Y la verdad es la siguiente. Sí, yo tuve 9 años de experiencia como empleada, pero también tuve como una experiencia de 9 años en las cuales yo salía a buscar cómo generaba ingresos sin emplearme, porque pues es como cambiar el chip. Y en ese trámite, pues sucedieron muchas cosas. Yo me quebré un par de veces, estuve reportada, dejé de aportar a mis pensiones por mucho tiempo. También hubo un año que gané muchísimo dinero, de lo cual no quedó ni un peso. Fui víctima de una estafa, hasta perdí mi reputación, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que yo diga, bueno, ¿qué pasa conmigo? Que me llega dinero, que lo salgo a buscar de alguna manera y no logro encontrar la manera de administrarlo. Y en esa búsqueda, pues encontré mi camino como coach y también mi camino en el sentido de ayudar a las personas a dejar de vivir estresados por el dinero, porque pues el dinero nos pone a prueba y el dinero es un recurso que existe y que necesitamos aprender a manejar. Entonces ahí es donde empiezo mi camino como coach financiera, como conferencista en estos temas, como digo yo, que llevo evangelizando en educación financiera por lo menos unos 11 años a nivel empresarial. ¿Y por qué a nivel empresarial? Pues porque yo fui empleada, yo trabajé en el área de recursos humanos, yo también soy dueña de empresa, entonces yo conozco todo lo que puede pasar en estos dos aspectos. Y pues ya para entrar en el tema del estrés financiero, pues, ¿qué es el estrés financiero? Pues aquí lo vemos y realmente es una presión emocional y mental. O sea, tú sientes que una jauría de perros te persigue. Lo voy a hablar muy coloquialmente porque así lo hablo yo con mis clientes y con todo el mundo. Tú sientes la presión encima. ¿Y eso qué hace? Que tú sientas la presión de que no puedes pagar tu estilo de vida, de que no puedes planear tu futuro, de que vives al menos día y que tienes una cantidad de obligaciones financieras, entonces no te deja pensar con tranquilidad y eso evidentemente afecta tus decisiones. ¿M? Eso es estrés financiero. Para los que lo hemos vivido, sabemos que es sentirnos perseguidos y que nos muerdan de vez en cuando y con esa adrenalina que es bastante nociva. ¿En qué sentido? Porque ¿cómo se manifiesta? Obviamente, vamos a empezar aquí por esta área se manifiesta en que
pues evidentemente sí nos afecta la salud física. O sea, hay personas que se les afecta el sueño, se afecta el sistema cardíaco, o sea, sí está medido esto, no voy a entrar hoy con esas mediciones, sino que voy a traer otras que son bien interesantes. Evidentemente genera una gran ansiedad porque tú vives en estrés permanente, o sea, vives con el cortisol a mil, eso te genera agotamiento, te genera lo que yo llamo la bruma mental, entonces empiezas a estar distraído. ¿Y eso qué pasa en tu día a día? Pues empiezas a tener errores frecuentes, te empiezas a ausentar, ¿sí? Y ausentar no es solamente que faltes por ir a resolver algo, sino que te ausentas dentro de tu mismo trabajo. Tú estás aquí sentado, tú ves al empleado, pero él no está ahí, está ausente, ¿sí? ¿Cómo más se manifiesta? Pues las personas, los empleados empiezan a pedir que adelantos de nómina, piden préstamos al dueño de la empresa, le piden préstamos a los compañeros permanentemente, ¿sí? Y eso, en últimas, la empresa lo empieza a ver en qué se disminuye la retención, es decir, el empleado empieza a buscar para dónde me voy. A mí, con lo que yo gano aquí, no me alcanza. Y yo estoy aquí con una variedad de perros que me persiguen, yo tengo que responderles a todos. Y además a mi familia, y además a mí, y además no sé para dónde voy. Entonces, esto hace que la persona, aparte de que esté en estos altos niveles de estrés y de improductividad, pues esté buscando para dónde irse a ver dónde le pagan más, ¿sí? Con la esperanza de que con eso más que le van a pagar va a resolver sus problemas de dinero. Eso es lo que pasa. Ahora para nuestros invitados que están aquí, ya llegaron varias personas, para Sebastián, para Iván, para Claudia, para María José, David, Luisa Fernanda, súper bienvenidos. Quiero que piensen en si ustedes tienen personas a cargo, sean ustedes dos, tres, cinco, 10, 20, no sé cuántas personas tengan a cargo, pero quiero que por favor piensen en esos colaboradores a los que ustedes ven así como súper desmotivados, los que no rinden mucho, piensen en ellos y empiecen a acordarse si, o a pensar, ¿ustedes creen que puede ser causa de un problema financiero? ¿Mm? Y escríbanme en el chat. Primero hagan memoria de sus colaboradores. No sé cuántos colaboradores tenga cada uno de ustedes. Decía uno, dos, tres, 10. Pero acuérdense de los que a veces están así como bajitos de nota, motivados, poco productivos, como que cometen errores. ¿Será que hay un problema financiero de por medio? Cuéntenme ahí por el chat si de pronto esa puede ser una causal. ¿Listo? Bien. Ahora vamos con esto. ¿Qué está sucediendo? Actualmente, vean, esto no es un problema aquí que a veces decimos aquí en mi zona, en mi región, lo vivo en mi sector, sino que esto está pasando en todo el mundo, pero yo aquí tengo las mediciones de Latinoamérica. Claudia nos dice que varios, gracias. Tengo algunos colaboradores que tienen esa situación. Exacto, Iván. Ese es el común denominador. Y entonces cuando yo decía, salgámonos un momento de nuestros terrenos y vamos a mirar qué está pasando. Miren, yo llevo haciendo esta investigación hace rato en toda Latinoamérica y en Estados Unidos. O sea, esto no es de ahorita. Se está presentando, mira, estos son mediciones, aquí están las fuentes que tengo aquí. El 76% de los empleados de Latinoamérica experimenta inseguridad financiera. O sea, no se sienten tranquilos financieramente hablando. 75% de los trabajadores destinan la mitad más de sus ingresos a pagar deudas. O sea, hay un sobreendeudamiento. En Colombia, que Mercer ha hecho estas encuestas varias veces, el 57% de los empleados en Colombia reporta altos niveles de estrés diario. O sea, imagínense esto, el 50, o sea, haz cuentas, tengo 10 empleados y el 57% están con altos niveles de estrés. Eso es crítico. En Colombia también, miren, esta sí es una medición de hace, de hace pues, 2 años y medio. En Colombia se presentó una pérdida económica de 16.800 millones de dólares, que equivale al 4,4 del PIB, debido a estrés laboral. Y el estrés laboral está incluido el financiero. Sí, ahí te tengo noticias. Muchas veces las personas se quejan porque están estresadas, que estrés laboral, estoy sufriendo burnout, y no necesariamente es porque tengamos un ambiente laboral tenso o tengamos sobrecarga o de pronto tengo un jefe que tal vez no colabora en el trabajo en equipo, no, muchas veces es por temas financieros, ¿sí? Lo que pasa es que no, eh,
Toma notas, mi querido Iván. Yo igual al final a los que estuvieron aquí les voy a dar como un ebook de las señales, pero si quieres tomar nota, toma nota. 54% de los colombianos considera complicado ahorrar para su jubilación. ¿M? Y ahora más, porque esta es una medición del 2019, justo antes de pandemia. ¿Ok? Y esto es una medición que hicieron en Estados Unidos. El 66% de los empleados y el 83% de los líderes de recursos humanos afirman que el estrés financiero afecta la productividad. O sea, yo no me estoy inventando esto. Eh, estos son estadísticas que se llevan midiendo hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. ¿Listo? Bien. Ahora, ¿qué impacto genera en grueso? Porque ahí les di como unas estadísticas de diferentes países, de México, de Latinoamérica, de Colombia, de Estados Unidos, pero también, en conclusión, ¿qué está afectando? Ausentismo, la productividad, la retención y el estrés financiero genera, miren, esto le puede costar a una empresa hasta el 4% de sus resultados. Ok, esto no, esto es algo muy, muy serio, ¿sí? Pero muy, muy serio. La retención, lo que yo les decía, los empleados se van por 100.000, 200.000 pesos mal, por 50, $100. Entonces la rotación de personal, que yo creo que ustedes aquí lo tienen medido, cuesta demasiado volver a entrenar a una persona. Esto es un costo muy grande y hay empresas que sufren muchísimo de rotación. Y es por varias cosas que les digo, porque el empleado puede sentirse o que no le pagan bien, o simplemente que con lo que no le pagan no le alcanza, o simplemente los empleados de hoy a veces quieren que les den más cosas que les satisfagan. Retener hoy el personal que es más joven, es fidelizarlo, es mucho más complejo. ¿M? Entonces todo esto se puede ir tratando, ya les digo cómo. Y esta medición sí que es triste, o sea, hagan cuentas ustedes, miren, la productividad, ¿cómo se midió? Un empleado le dedica de 5 a 8 horas laborales en la semana pensando resolver su situación financiera. Si ustedes hacen cuentas, esos son casi 2 meses del año perdidos, porque el empleado está estresado mirando a ver cómo resuelve. Y evidentemente esto afecta las ausencias. Las personas se enferman, las personas piden permiso, algo hacen porque tienen que ir a salir a resolver. ¿Ven? Y esta estadística es bien interesante, esta se hizo aquí en Colombia. Esto lo hizo Mercer y dice, el 83% de los trabajadores confían en las empresas para tomar decisiones en su planeación financiera. Y ustedes dirán, pero ¿y esto qué es? Miren, hoy en día ustedes ven que hay mucho ruido, mucho influencer, mucho TikTok, mucha cosa de finanzas personales. Y la gente a veces va y mira eso, pues es gratuito y bueno, miran ahí ya. O las entidades financieras que están obligadas a dar educación financiera. Sí, pero ¿a quién le creen los empleados? Le creen a el dueño de empresa. O sea, capacitación que me pone mi dueño de empresa aquí, que sea de calidad, la valoro. Entonces le cree. Entonces, en conclusión, ¿qué es esto? Un empleado estresado es un empleado improductivo y poco comprometido. Ese es el resultado final, ¿sí? Eso es lo que está pasando. Ahora, señales. Ahora sí, mi querido Iván, creo que tú ibas a tomar nota, pues empieza a tomar nota aquí, a ver si dentro de tu personal está pasando esto. Mira las señales. Una de las señales así sencillitas es riesgo psicosocial sobre economía familiar es medio o alto. O sea, tú hiciste tu encuesta, tu batería y ¡pum! Salió eso. Y eso que esa batería da cosas muy, 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 muy ligeras frente a esto, pero sale. O sea, ese ya es un indicador. Ahora, el otro indicador, ¿cuál es? Oiga, tengo una rotación y se ha empezado a incrementar o mi negocio de verdad no puedo fidelizar a mis empleados. Ahí, esa es otra señal. Empleados pidiendo adelanto de nómina. Yo normalmente cuando me reúno con algún dueño de empresa, un gerente de recursos humanos, es, oye, ¿cómo está el tema pidiendo adelantos de nómina? Cuando tú tienes empleados pidiendo adelantos de nómina, eso es crítico. Y sobre todo es más crítico porque algunos me dicen, no, Lía, pues es que a mí ya no me piden adelantos. Hace poco me pasó eso con una empresa. A mí ya no me piden adelantos porque como eso lo hacen con el banco, peor aún, ni siquiera, o sea, es una señal silenciosa porque tú no sabes si ese empleado de verdad está viviendo al debe, mes vencido y más allá, porque antes te pedía el adelanto, ahora en teoría está automatizado, pero en cualquier momento ese adelanto de nómina ya no le va a dar más y empieza a endeudarse.
de peor manera. Entonces, ojo con esta señal porque es muy importante. Bien, la otra, hay empleados que le piden préstamo a la empresa, hay empresas que prestan. Acuérdense que esto es muy delicado, entonces los activos de la empresa sigan, las empresas no están para hacer préstamos, o sea, para eso existen los fondos de empleados, las cooperativas, las entidades financieras. Entonces, digamos que en Colombia tenemos un empresariado bastante paternal, nadie lo niega, pero que te estén pidiendo préstamo a la empresa también es una señal de que hay problemas de estrés financiero. ¿Listo? Ahora, que tú coges con el denómina, siéntate con el denómina y ustedes empiezan a ver, uy, pero estos empleados, libranza, libranza, libranza. Oiga, pero ¿cuántas libranzas estamos llenos aquí y está superando el nivel de endeudamiento? Ah, o viene y te toca la puerta el del fondo de empleados o la cooperativa. Uy, señor, aquí estos empleados, yo atiendo muchos fondos de empleados, están sobreendeudados. O sea, a mí me vienen a pedir plata prestada para pagarle al gota a gota. Así me han dicho. Entonces, todo esto son señales de que hay problemas de estrés financiero en tu empresa. Y obviamente hay un riesgo muy grande que es el riesgo de fraude o reputacional, discúlpenme. Hay empresas que tienen información sensible o tienen relación sensible y pues saben que si hay problemas de dinero o si se relacionan con un tipo de gente, porque hay trabajos de trabajos, esto se puede presentar. Un empleado se pone creativo con estos problemas de dinero, ¿no? ¿Qué otras señales hay? Yo quiero que cada uno de ustedes vaya mirando a ver cuántas detectó. Aquí cuántas vimos. Un, dos, tres. Van detectando las señales que han identificado en su empresa. Los empleados se quejan porque no les alcanza salario. Yo sé que esta la dice todo el mundo, pero esa va atada con esta. O sea, los empleados a veces no conocen ni valoran los beneficios y auxilios que les otorga la empresa. Hay empresas que les dan de todo, prima de calor, prima legal, prima de vacaciones, quinquenio, decenio. ¡Oh! Dios mío, el auxilio de aquí, el auxilio de allá, las bonificaciones. Y aún así se quejan y tienen buenos niveles salariales. Entonces, aquí está pasando algo, ¿sí? Los endeudados ya están sobreendeudados, ¿ustedes lo vieron? Están desmotivados. Cuando ves a alguien desmotivado, poco comprometido, algo está pasando allí. El ambiente laboral se pone pesado. Miren que a mí ya varias empresas me han consultado por eso. Y es que empiezan a prestarse entre compañeros, ¿no? Entonces empiezan a prestar y uno empieza a ver que la relación se va lesionando. Y claro, los temas de plata dañan las relaciones. Y lo peor, cuando sirven de fiador o codeudor. Yo me enteré de un par de casos que le embargaban el sueldo al codeudor. ¿Ah? Imagínense uno con el equipo de trabajo. ¿Quién trabaja así si es que mi compañero me dejó que me embargaran mi salario porque él no es capaz de pagar? O sea, son cosas de este talante, ¿listo? Por eso es que hay que estar atento, ¿bien? Ahora, en las áreas comerciales también tenemos problemas, ¿sí? Digamos que las áreas comerciales, los vendedores son los que traen la sangre que mueve y circula la abundancia en una empresa, ¿sí? Para que, pues, lleguen los ingresos. Entonces, un comercial que maneja, obviamente, ingreso variable, maneja comisiones. ¿Qué le pasa? Usualmente se gastan las comisiones antes que lleguen. Se dan un estilo de vida que está por encima de lo que ellos realmente ganan, porque realmente no saben cuánto ganan. Ese es un problema crítico que lo tienen todos, el que gana fijo y el que gana, yo se los digo porque llevo años en esto, y el que gana fijo te sorprende. La gente dice, ay, yo de verdad gano esto. Tiene que ser una empresa que solo da lo básico para que la persona sepa cuánto gana, pero de resto no saben, las personas no saben cuánto ganan. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa con el vendedor? Pues pierde su lenguaje de persuasión, afecta la venta ética, porque como él tiene que salir a buscar la comisión como sea, pues esas ventas son de poca calidad o simplemente el personaje no va a dar los resultados, se va a frustrar porque él está pensando en sacar plata y no realmente en vender el servicio o el producto de una manera apropiada y pues el comprador no es tonto, se da cuenta. ¿Mm? Entonces esto genera falta de resultados, ¿sí? Y eso que hay empresas que dicen, no, es que es buenísimo que los comerciales tengan hambre. No, pero no tanta, o sea, eso tiene un límite. Todo lo contrario. Si tu comercial ve que la tabla de comisiones le sirve para crecer, es diferente. No podemos pensar en escasez, tenemos que empezar en el beneficio de todos, ¿sí?
el beneficio del cliente, el beneficio del empleado y el beneficio de mi empresa. Entonces, estos son señales, ¿listo? Son señales bien importantes, yo no sé. Entonces, ¿qué consecuencias para redondear? Menor productividad, mayor rotación, incremento del ausentismo, pérdida de talento valioso, que hay empresas que pierden talento muy valioso. Imagínense una empresa de sistemas donde estás haciendo proyectos de ingeniería y que yo he asesorado a varios, hemos hecho entrenamientos con varias porque pues ellos dicen que no les pagan bien y son de los que mejor les pagan, pero se te va. Ay, no, es que allí como yo estaba aquí súper endeudado, entonces yo me voy allá que me pagan $100 más, ¿no? Y esto sí que es crítico ahora, ¿no? Baja reputación como empleador, o sea, como marca empleadora, qué pena que se me hizo falta leer. La marca empleadora ahora es muy importante porque pues, fidelizar a un empleado, y que Sebastián lo sabe muy bien porque le ayuda a hacer todas las pruebas psicotécnicas de estas empresas que hacen headhunting y selección, pues la marca empleadora es fundamental, ¿sí? Entonces, si yo no, digamos, logro que mi empresa esté muy bien ubicada allí en el trato de mi personal, y esto sí que afecta, pues se nota y va a generar consecuencias. Y después de todo esto que ustedes más de uno dirá, uy, no, pero ¿y cómo hacemos? No, no sabíamos que esto estaba pasando. Pues sí, esto es lo que pasa. Por eso es que yo digo, el área de talento humano es un área extremadamente estratégica y necesita posicionarse en esa estrategia. Porque tener empleados improductivos, por la razón que sea, no le brinda nada al negocio o con todos estos riesgos que acabamos de hablar. Entonces hay que mantener este activo, fidelizarlo y permitir que él vea a la empresa como su plataforma para lograr sus metas personales, profesionales y hasta de familia. Suena como muy grueso, ¿no? Como que yo como dueño de empresa, esa no es mi responsabilidad, pero a la hora del té, ¿tú sabes cuánto tiempo pasa tu empleado trabajando para ti? Pueden ser no solo 8 horas diarias, a veces muchas más. Aquí en Colombia se trabaja mucho, ¿sí? Entonces, sí estoy dedicando gran parte de mi vida a este lugar, entonces es un intercambio, espero que este lugar me ayude a crecer, ¿listo? Entonces, por eso un programa de educación financiera puede incrementar el bienestar que tengan tus empleados y evitar todo eso que estábamos hablando allá, ¿sí? ¿Por qué? Porque los programas de educación financiera lo que hacen es tratar y enseñarle a ese empleado, o sea, tratar el problema que tiene con el dinero y enseñarle a ese empleado a manejar mucho mejor su propia economía y la de su familia, ¿sí? Entonces, cuando tú le das educación financiera, ojo, de calidad a un empleado, pues él se siente valorado por su empresa. Uy, por fin me están dando educación, me están capacitando en algo que no es, pues para que yo le produzca más, sino que realmente esto me va a servir para mí y para mi familia. Entonces, se percibe de una manera diferente. Y cuando digo de calidad, es que no sea la misma de siempre que te da la ARL o la caja de compensación, no, es que de verdad tú crees algo más estructurado que no sea lo gratuito. Lo gratuito pues tiene sus bemoles, y yo sí lo digo aquí muy directamente. Hay empresas que me han dicho, no, Lida, aquí mis empleados siempre viene aquí el mismo docente a dar una capacitación, pero eso entra y sale. Y nos da la misma, esto no pasa nada. Y como digo yo, si tú no quieres ver los problemas y los evitas, se van a agrandar. Entonces no es que no vaya a pasar nada, es que cada vez los indicadores van a estar peor. ¿M? Entonces, esto es importante a la hora del té, pues tú le das educación financiera a tus empleados, pues para que mejoren su rendimiento, se comprometan con la empresa, ¿sí? Y puedan ser unos profesionales que puedan rendir, evidentemente, en su proceso, ¿no? De darle y de servir en su trabajo. Esto es muy, muy importante. Ahora, también está medido el impacto de la educación financiera, ¿sí? Miren, el 61% de los empleados en empresas con programas de educación financiera son más productivos debido a una mayor concentración y menor estrés. Esto, los que trabajan mucho con esto son los americanos, o sea, la tienen súper clara, ¿sí? O sea, el programa de educación financiera hace parte de sus programas de bienestar laboral o de salario emocional, como ustedes lo quieran llamar, ¿m? En todos sus empleados.
En Colombia, que también hicieron esta medición, empresas que implementan pausas activas y talleres de bienestar financiero reportan una reducción del 20% del ausentismo, ¿m? Que es importante. El 57% de los empleadores creen que la educación financiera aumenta la productividad. Y este es un estudio de hace 2 años que señala que la educación financiera reduce el comportamiento de riesgos como el uso indebido de los recursos en una empresa en un 10%. Esto es para evitar los fraudes, ¿sí? Entonces, estos son todas mediciones en Estados Unidos, en Colombia, pues de entidades que se dedican a medir precisamente todos los temas de bienestar laboral. Entonces, en resumen, ¿qué se puede lograr con la educación financiera? Mejorar la productividad, disminuir probabilidad de robos y fraudes, mejorar el ambiente laboral, reducir el ausentismo y los costos administrativos de la rotación, del ausentismo, de todo, y, pues, el costo de la rotación que es bien alto, ¿no? Entonces, esto era lo que quería como mostrarles hoy. Em, en gran parte, pues sí quiero mostrarles cómo realmente se resuelve. Digamos que aquí, pues, ustedes ya han visto y ahí ya han identificado. De hecho, sí me gustaría saber de las señales que vimos allí, ¿cuántas señales detectaron ustedes que tienen sus empleados? Porque sacamos como más de 20 señales, ¿no? Entonces, ¿cuántas señales ustedes detectaron? Cuéntenme, escríbanme por el chat. ¿Cuántas? ¿O cuál fue como la que ustedes dicen, hasta siempre la dicen, o aparte de la que siempre dicen que no ganan lo suficiente o no les alcanza? ¿Qué otra señal ustedes detectaron? Escríbanme ahí por el chat. ¿Qué otra señal ustedes detectaron o identificaron más bien que tienen las personas de sus empresas? ¿Mm? Voy a pegarle un barridito nuevamente a las señales. Aquí están las de las áreas comerciales y aquí están las señales en general de cualquier empleo que pueden presentarse en la empresa por temas de estrés financiero. ¿Bien? A ver qué nos dice Claudia, Iván, Sebastián, Luisa, María José, David, Claudia. Cuéntenos, ¿cuál fue la señal de todas estas que ustedes dicen, ve, sí está pasando en mi empresa, pero yo no la había detectado, no me he dado cuenta que puede ser un tema de estrés financiero? Entonces, por ejemplo, Iván nos cuenta que él tiene un tema de libranzas, que dice Uf, sin duda. Entonces, bueno, no sé si de pronto Iván quiera abrir el micrófono y contarnos un poquito claro, Iván, dale. eh, en qué estás, por así Muchas decirlo. gracias, muchas gracias. Pues evidentemente todas las señales que menciona Lidia en su presentación hacen parte pues de la experiencia que ella ha recogido en sus procesos de coaching, pero sin duda nosotros no estamos, digamos, ajenos a ellas, ¿no? Señalo la de la libranza porque pues visita algún ejecutivo del banco, visita la empresa, llega la popular frase de tengo la tarjeta, tengo el cupo rotativo, tengo el cupo de libre consumo. La gente, pues tal vez suena eh, feo, pero no lo quiero decir desde un punto de vista peyorativo o negativo, pero la gente que no tiene la educación financiera suficiente, pues evidentemente cae en la trampa de ese beneficio, ¿no? Beneficio que no es tal, pero por eso, entre comillas, no es tal beneficio, pero pues así lo vende el vendedor, ¿no? El vendedor que en este caso es el ejecutivo del banco. Una de las cosas que yo he tratado de implementar es contarle a la gente, darle información sobre, por ejemplo, el beneficio de quién es, del banco o de la persona. Eh, Hemos hablado sobre el flujo del dinero, cómo fluye el dinero y cómo se ve eso en el estado financiero de la persona y cómo se ve en el estado financiero del banco. Porque el banco evidentemente no te llama para decirte, oye, tengo una super inversión que te va a multiplicar tus rendimientos o tus ingresos pasivos. No, eso no te lo trae el banco. El banco te trae es, tengo un crédito, tengo una tarjeta que va a permitir que tú salgas de tu necesidades. Esa frase de ese carro que tanto quieres está a un clic de distancia
por ejemplo, y detrás de eso lo que hay es un activo para el banco, pero no para la persona. Entonces, es un área bien particular porque al no tener educación de base, educación financiera de base, llegamos a la edad adulta donde tenemos que tomar decisiones trascendentales, como las llamo yo, y no estamos preparados, ¿no? Entonces es difícil, la gente no entiende con una capacitación o con una conversación o con una charla, la gente no logra captar realmente el concepto y esto requiere más, es un programa de largo tiempo con varias capacitaciones, ejercicios, donde se va desde lo fundamental hasta lo ya determinante en casos particulares que se atrevan a comentar su situación y tomar ese caso y hacer el desarrollo de dónde están los puntos álgidos de la situación y dónde se cometió el error al tomar la decisión. Pero por supuesto eso es un tema muy particular y muy personal. Entonces, si bien tienes un pool de gente o una plantilla de nómina, pues no necesariamente tienes gente dispuesta a comentar su propia Así situación. es. Así es, Hay Iván. Sí, gente, no todo el mundo está dispuesto, eso sí, en eso sí tienes razón, ujú, pero no todos están dispuestos a educarse, pero todos están dispuestos a pedir préstamo y es el común denominador que sin pasa. duda, sin duda, sin Sí, duda. sí, sí, Sí. lo he visto en varias empresas y gracias Inclu- por comentarlo. Inclusive, y con esto cierro, hay un tema muy curioso para mí, pero pues evidentemente en el respeto pues de la individualidad de cada quien, pues uno no lo comenta a grandes rasgos, pero hay un tema curioso y es que la gente incluso le da miedo hacer un presupuesto como para darse cuenta de cuál es su condición real, ¿no? Es como decir, no, yo no quiero saber cuánto debo, yo no quiero saber qué es lo que estoy haciendo, yo quiero quedarme así como estoy porque no quiero saber. Entonces, es particular eso. Muchas gracias. No, a ti, Iván, gracias por compartirlo y bueno, qué bueno que tú has hecho tus inicios y tus pasos pues para que tus empleados empiecen a ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Digamos que eso es muy importante. Yo trabajé mucho tiempo para entidades financieras, de hecho varias entidades financieras me han contratado a mí para capacitar a a sus clientes. Digamos que las entidades con las que tienen una filosofía igual a la mía, vamos es a educar, no a vender productos, porque ese sí es un tema que a veces pasa con algunos programas de educación financiera, no todas las entidades, pero algunas lo hacen. Y, y hay que tener presente algo, el dinero es un recurso, no es ni tu Dios ni tu enemigo, ¿sí? Yo lo aprendí a la mala con todo lo que me sucedió. Entonces, necesitamos es aprender a administrar ese recurso llamado dinero para poder lograr lo que queremos. Pero también hay que dar claro algo. La entidad financiera tampoco es tu enemigo, ni tampoco es tu amigo. Velo como un aliado. Entonces, uno cómo se trata con los aliados. De tú a tú, somos iguales. Pero yo cómo me veo igual a una entidad financiera, pues necesito llegar con criterios de decisión para tomar el producto que me convenga o simplemente decir que no. Y ahí es donde la mayoría siempre se ponen por debajo. Entonces, ay, no, lo que me diga el banco yo lo hago, lo que me digan yo hago porque eso es lo que él dice. Y así no funciona. Y es lo que tú dices, Iván, y es que las personas no toman las riendas de su dinero. Lastimosamente no lo hacen. Siempre esperan que el jefe, el dueño de la empresa, el líder de turno político le resuelva el problema. Y yo sí les digo que no. Y eso es algo que sí voy y es mi promesa de valor en las empresas cuando voy a entrenarlas, porque a eso me dedico yo. O sea, ustedes a mí no me ven que yo por ahora no vendo cursos virtuales ni me la paso de influencer. Digamos que yo me dedico a educar. Como bien les dijo Sebastián, pues hago coaching financiero, que es una mentoría súper personalizada, pero en las empresas yo voy a implementar, obviamente, estos programas de educación financiera. A mí me apasiona hacerlo porque yo fui empleada, yo entiendo como las dos miradas. Cuando fui de talento humano, cuando fui de empleada, entonces esto es importante. Y esto, una verdadera educación financiera evita todas estas señales que ustedes ven, que las libranzas, que los anticipos, que los fondos de empleados, que vienen a avisarte que, oiga, la cosa está mal, que los embargos. Eso, mi querida Claudia, tú tienes ahí una experiencia amplia, has mencionado varias que son, pues, importantes, ¿no? Entonces, digamos que para contarles un poquito también de mi experiencia que hemos hecho,
En cuanto a las empresas, digamos que las empresas siempre tienen sus presupuestos, ¿no? Entonces aquí es donde el área de talento humano y los dueños de empresa tienen que mirar y poner el foco de lo importante es que es tener a su empleado de verdad bien estructuradito, generando productividad y estando comprometido con la empresa. Entonces, si un empleado está mal pago, pues ya perdiste eso. Sencillo. ¿Sí? Porque hay empresas que a veces dicen, no, Lea, pero es que eso le pagan lo mínimo y quieren que esté comprometido, no le dan sino lo básico, pues dale algo más, ¿sí? Fidelízalos de otra manera. ¿M? Entonces, pero imagínense en las empresas donde les damos algo más, donde el empleador le da un montón de cosas más y aún así no valoran. Entonces, digamos que eh, hay muchas estrategias en las cuales tú puedes llegar con la educación financiera. Normalmente, pues obviamente se pueden hacer conferencias, ¿sí? En una empresa, digamos que estos son el pool de conferencias que yo hago usualmente con las empresas clientes con las que yo trabajo, dependiendo de sus necesidades. Pero el objetivo, ¿cuál es? Y mi promesa de valor, ¿cuál es? Yo te prometo que a esos empleados les voy a devolver su responsabilidad de que de ellos depende manejar su dinero e incrementar su conciencia, porque no hay otra manera, ¿sí? Vuelvo y digo, la responsabilidad del manejo de tu dinero solo depende de ti. Como les digo yo, les traigo las buenas, malas noticias. Son buenas en el sentido que tú si eres capaz de resolverlo y las malas es porque te estás dando cuenta cómo estás. Y usualmente no necesariamente están bien, lastimosamente los empleados, ¿sí? Esto es bien delicado. Ahora, ¿qué más hacemos? Digamos que, claro, implementar un programa de educación financiera implica mucho, depende mucho de que sea una estrategia permanente, pero usualmente lo que funciona son entrenamientos prácticos, yo sí se los digo, ¿sí? La conferencia sí te sensibiliza a la gente y toda la cosa, pero si tú quieres que de verdad esa persona genere criterios de decisión, que entienda, que aprenda a hacer un presupuesto, ahí es que hacer entrenamientos prácticos de finanzas personales, enseñarles lo básico del manejo del dinero. Y para eso, pues, contratar expertos, porque pues eso sí es importante, ¿sí? O sea, a las personas hay que enseñarles todo. Digamos que hay algo que yo hago siempre, que me caracteriza, como digo, ya a mí me sale el ingeniero que llevo adentro, y es que mis entrenamientos de verdad son con sus propias cifras. O sea, yo sí pongo, aquí no vamos a hacer ejemplos, que la mayoría, ay, hagamos un ejemplo. No, aquí es en caliente, así sea virtual o presencial. Vamos a hacer toda tu planeación de ahorros, vamos a hacer tu planeación de vida, vamos a hacer tu presupuesto por lo menos de 3 meses para que tú hagas los tres siguientes, todo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la persona aprende haciendo y aprende con sus cifras, es diferente, porque yo no les niego, la gente se colapsa. Colapsa un poquitico porque, claro, empieza a ver, "Oh, yo hago esto, pero ¿qué es esto?" Pero se colapsa en un buen sentido. Miren, yo cuando voy a las empresas, ¿saben qué hago? Y normalmente siempre, bueno, pásenme un comprobante de nómina de uno de sus empleados. Y lo que hacemos es que en ese presupuesto que vamos a aprender a hacer y ese flujo de caja, bajamos el comprobante de nómina. Primas, extralegales, beneficios, auxilios, comisiones, todo, pero detalladito, porque ellos dicen, ah, no, mi ingreso es lo que me consignan. No, señor, ese no es su ingreso. Su ingreso es lo que está en su contrato más todo esto que usted está recibiendo. Claro, y abajo le hacen unos descuentos y se los hacemos, las retenciones y lo que sea. Pero ahí sí la persona como que cae en cuenta, wow, esto es lo que yo gano. Miren, esta foto que hay ahí es de una empresa precisamente que están en Cali y en Santa Marta, que son todos operarios, que wow, tienen de todo, de verdad, solo les falta la prima de calor, para serles sincero. Y si estaban, yo hablando con la gente de recursos humanos, me dicen, no, eso están felices, eso aprendieron a hacer, ya me bajó el tema de que estuvieran aquí pidiendo préstamos, cosas, porque ellos mismos se dieron cuenta todo lo que les está dando la empresa y cómo lo están desaprovechando. Y dejaron la quejadera. Obviamente ellos tienen que empezar a organizarse en otros temas, ¿no? También es importante el entrenamiento de finanzas personales, pues obviamente enseñarles todo el tema de los criterios para endeudarse, ¿sí? Porque a ti te pueden ofrecer 1000 créditos, pero tú tienes que saber si estás en capacidad de endeudarte. Y eso normalmente los empleados, ni casi ninguna persona, así no sean empleados, no saben tomar esas decisiones. Entonces hay que enseñarles, oye, necesitas tú mismo bajar tus cifras para saber si estás en capacidad de endeudarte.
Yo tuve una experiencia en un fondo de empleados donde estaban a punto de embargarle las casas a varios de esos asociados de esa empresa, y eran de dos empresas. Ellos son un fondo de empleados tan gigantesco que manejan varias empresas. ¿Y cuál era el problema? Pues se endeudaron casi al 100%. O sea, préstamo para la cuota inicial. El préstamo casi que del 90% del hipotecario. Vivienda bis, que la entregan en obra gris, ¿sí? Que tú tienes que cuando te la entregan a los 2 años, colocarle dinero para poner los pisos y todo, o sea, terrible. O sea, ni siquiera tengo que pagar el crédito hipotecario y me lo entregan y hay que pagar un montón de cosas. Entonces, a las personas sí hay que generar esos criterios de decisión, pero eso no se hacen con ejemplitos, se hace con la vida de ellos, con sus cifras, pero también teniendo un manejo emocional, ¿no? Entonces, estos entrenamientos pues se pueden llevar dependiendo de los métodos y las necesidades de la empresa, pues a los niveles que queramos. Lo mismo la planeación financiera para comerciales. Los comerciales hay que enseñarles a presupuestar, porque lo más importante que ellos deben presupuestar es su ingreso, pues para poder distribuir en su estilo de vida. Entonces, esto también requiere una planeación financiera interesante. Y yo también implemento esto que se llama el coaching financiero, porque muchas veces tú sales de un entrenamiento y lo que nos decía Iván, pues la persona tiene como sus propias inquietudes muy personales. Entonces hay empresas que dicen, no, Lidia, mira, vamos, estas personas terminaron los entrenamientos, pero quieren tener unas sesiones adicionales para mirar su problemática personal. Y esa es una manera muy interesante de hacer seguimiento. La otra es que hacer los procesos personalizados. Yo tuve oportunidad de hacer eso en un fondo de empleados en una gran empresa de seguros acá. No, le vamos a hacer aumento, entonces, claro. No, él es un muy buen empleado, lo vamos a premiar. Esta persona tiene en crisis financiera, entonces necesita el proceso, ¿sí? Entonces ya es un proceso obviamente de mucho más largo plazo, que ahí eligen ciertos empleados, ¿no? También tener un programa de prepensionados y jubilación activa es súper importante. Yo normalmente tengo esto porque las personas, independientemente de que hayan cambiado aquí el régimen pensional, es importante que 10 años antes de que se pensionen, empiecen a prepararse para visualizar cómo va a ser su vida cuando se pensionen, porque tienen que empezar a trabajar en generación de nuevos ingresos y en manejar sus ahorros y sus inversiones de manera muy importante, que todos sabemos que nos vamos a pensionar con mucho menos dinero, pero el estilo de vida es mucho más grande. Entonces hay que hacer esta preparación que es fundamental. ¿Listo? Entonces aquí también. Y normalmente yo implemento también a veces los clubes de lectura, cuando las empresas ya lo permiten, como digo, todo depende de su presupuesto, de cómo quieran implementarlo, de las diferentes problemáticas, porque cada grupo de empleados tiene problemáticas diferentes, entonces también los abordajes se pueden hacer dependiendo de lo que esté pasando en la empresa. Los clubes de lectura lo que hacen es incentivar el hábito de estudiar de finanzas personales, pero directamente de libros, no quedándonos solamente ahí con el influencer de turno, no, sino de las bases y de las cosas que le pueden ayudar a las personas en esto. Entonces, las estrategias van de la mano con el interés que quiera, tenga la empresa en realmente mantener sus empleados bien y el alcance que queramos lograr, ¿no? Digamos que ahí para contarles un poco cómo trabajo yo, ya les dije, mi metodología es 100% práctica. Hay algo muy interesante y es que, digamos que yo soy una persona que cree en esto firmemente porque lo he vivido, y es que los temas de dinero ni son solo cifras ni son solo emociones y creencias. Entonces a mí me gusta trabajar mucho esto de ayudar a las personas a desarrollar criterios de decisión con un balance entre razón y emoción. Tengo que dar la justa medida de mis emociones y mis creencias porque tengo que mirar mis patrones de comportamiento, pero también tengo que bajar las cifras para que me dé un equilibrio en mis decisiones. Hay gente que toma decisiones con el estómago y hay gente que toma decisiones con, ¿sí? Como con las emociones desbordadas y no. Las cifras siempre bajan la espuma de las emociones, pero también hay gente que solo se queda en cifras y se le olvida que la vida tiene unas metas y unos objetivos que generan unas emociones y su familia, entonces hay que generar ese balance. Cada persona es diferente, ¿no? Lo que les decía, incrementar la conciencia y la responsabilidad de la administración de su propio dinero por parte de los empleados. Mi metodología y mis herramientas son bastante sencillas de aplicar. Yo hablo muy coloquial, hoy no he hablado tan coloquial como usualmente, bueno, sí un poquito,
Pero es eso, hacer el tema del dinero un poco más sencillo. Y las herramientas son, cuando yo llego a las áreas operativas, eso es cartilla en mano. O sea, yo he tenido personas, yo he capacitado a personas de todos los niveles. Obviamente tienen que saber multiplicar, restar y dividir, pero es que tú no necesitas tener el Excel así súper wow, no. Puedes coger un cuaderno cuadriculado y ahí haces tu presupuesto. O sea, nada es excusa, ¿sí? Para ponerlo en esos términos. ¿M? Entonces no tienes que esperar a que exista la app ideal, no, es que la organización depende de ti y obviamente la metodología que yo enseño, pues es que para que la puedan manejar ya sea por cartilla o un Excel sencillo, pero que da señales e indicadores muy importantes, ¿sí? Entonces, y esto lo que les decía, vital en una empresa que pueden reconocer y cuantificar los beneficios y compensaciones que les otorga la empresa. Esto es fundamental, porque aquí es donde empieza la fidelización. Si yo reconozco y que yo a veces apoyo programas de outplacement, ¿sí? Cuando la gente cambia de empleo, y digo, mira, tú vas a buscar un nuevo empleo, en el actual te pagan 10, pero con todos los beneficios, esto equivale a 15. Y hay otro empleo que te ofrece 13. ¿Cuál vas a elegir? Esto le da criterios a las personas para que la rotación disminuya, porque de verdad empiezan a ver, no, es que yo no voy a encontrar una empresa que me dé esto, aquello y lo otro, no, yo tendría que pagarme tanto. Y créanme que eso ayuda muchísimo. Varios de mis clientes, jovencitos millennials que tengo, dicen, no, Lía, yo no me cambio porque yo aquí donde estoy bien y tengo mi desarrollo y a veces uno pues por una impulsividad toma una decisión y no. Entonces fíjense que esto de hacer un presupuesto bien al detalle hace que una persona realmente valore, que se dé cuenta de lo que hay. Porque hay empresas que de verdad dan muchos beneficios, pero es que no se trata de dar muchos beneficios. Es que si el empleado ni siquiera los entiende, ni los comprende, ni los valora, da la misma. Los beneficios financieros sin educación financiera se diluyen. Eso es un grave problema. ¿Listo? Y obviamente pues, la idea es mejorar la relación con el dinero. Este era el fondo de empleados que les dije, que allá hicimos de todo, pues presupuesto le da para hacer un poco de todo. Y esto para que escuchen una empresa. Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Natalia Riaño y quiero contarles que nosotros llevamos a Villavicencio Meta, al LIDA, que nos hiciera un entrenamiento que se llama Dinero con Propósito. Lo que generó esto fue mayor responsabilidad de parte de los colaboradores, también más compromiso de parte de ellos para ser más productivos y así mejorar su ingreso y también su capacidad de manejar mejor su dinero. Así que por favor, les sugiero que lleven a Lida a sus organizaciones también. Un abrazo y bendiciones para todos. Chao. Bueno, este es el testimonio de una dueña de empresa que precisamente tenía un personal operativo con, con bastantes temas financieros y bueno, este es el concepto de la dueña empresa. Ahora les voy a mostrar el de alguien que trabaja en... Hola, mi nombre es Jenny Sosa y hoy quiero contarles que hace un par de semanas tuve la oportunidad de asistir a uno de los talleres que dicta Lida. En este espacio la conocí y gracias a la manera en cómo desarrolla los temas pude reconocer dentro de mí que hacía mucho tiempo traía una creencia muy limitante y era que yo creía que el dinero era el enemigo. Gracias a los talleres que realizamos en este encuentro pude reconciliar esta relación y hoy puedo decir que a la familia le he podido brindar mucha más tranquilidad, estabilidad y organización financiera. Hay un montón de cosas más por seguir haciendo, pero lo que sí les puedo decir es que en este momento este jinete es quien lleva las riendas y direcciona el camino. Espero que así como yo, tú también quieras que el dinero trabaje para ti. Si es así, estás en el lugar correcto. Aprovecha el contenido que Lida tiene para ti, que en serio cambia vidas. Bueno, ahora para mostrarles como las dos puntos de vista, un dueño de empresa y alguien que trabaja en el área de talento humano, pues obviamente que lo tomó muy con ella. Y bueno, estas son algunas de las empresas con las que yo he tenido el placer de trabajar, que le han invertido. Yo sí que celebro cuando una empresa le invierte a sus empleados y más en este tema, porque garantizar prosperidad, organización, tranquilidad en un empleado, pues eso me suma a mí, o sea, como dueño de empresa, y suma bastante. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí hay varias de las empresas con las que he estado, como ven, pues ven muchos fondos de empleados, cooperativas, son pues a veces cuando la empresa no tiene el presupuesto, pues lo tiene el fondo. Muchas empresas del sector seguro, yo llevo
bastante tiempo trabajando con varias aseguradoras, sus programas de educación financiera y empresas de todos los sectores, ¿no? Súper operativas, empresas que tienen empleados con asociaciones de médicos, empresas de tecnología, muchísimas, bueno, a nivel nacional e internacional, pero pues bueno, aquí la mayoría son de Colombia. Entonces, en conclusión, lo que les quiero decir es esto, no se trata de cuánto dinero ganas, sino de cómo lo administras. Y ese es el mensaje que les quiero dejar hoy para que se lo lleven a sus empleados o si se les lleva a ustedes mismos, pero también para que ustedes sean conscientes de la importancia de tener un empleado muy tranquilo, muy contento, en el sentido de que está tranquilo con lo que gana y lo sabe administrar, porque así mismo va a estar tranquilo generando, produciendo, creando y sirviendo dentro de su empresa y a sus clientes. Y esto sí que es fundamental. Esto no es un tema menor, es algo realmente, es algo estratégico dentro de una empresa. Entonces, bueno, aquí tienen mis datos, quien quiera guardar mi contacto y obviamente, pues si quieren reunirse conmigo, mirar a ver cómo podemos establecer un programa para sus empleados, con todo gusto. Lo podemos mirar. Lo primero siempre es conversar, evaluar a ver qué está pasando y sobre ello proponer qué se puede hacer. Bien, entonces no sé si hay alguna duda, pregunta, inquietud, algo que ustedes quieran preguntar. Bueno, mientras alguien se anima a alguna intervención, alguna pregunta, yo sí quiero prestarte las gracias. Dale, Claudia, claro que sí. Sí, Lida, quisiera preguntarle qué tips o qué estrategias maneja. Sobre todo, uno se da cuenta que pasa mucho en el personal, pues sin decir que puede pasar en directivos y en profesionales, mucho en el personal operativo. Y pues no faltan los gastos hormiga y no faltan las ventas en la empresa que generan esos gastos hormiga. Entonces no falta la compañera que vende los aretes y las niñas que son muy antojadas, no falta el que quiere llevar los postres, la ropa. ¿Cómo manejar ese tipo de actividades en la empresa y cómo hacer conciencia de estos gastos hormiga? Mira, Claudia, yo te voy a ser bien sincera, para mí los gastos hormiga no existen. Para mí lo que existen son fugas de dinero. Cada persona tiene su propio estilo de vida, ¿sí? Entonces, hay personas para las cuales ciertos temas de su estilo de vida son muy importantes y para otras no tanto. Entonces, ahí está el tema de ser consciente de qué es importante en mi estilo de vida y cuánto vale mi estilo de vida. Para así cuando yo voy a tomar una decisión financiera, como comprarme algo porque no solo te lo van a ofrecer en el trabajo, te lo van a ofrecer fuera, en el internet, o sea, estamos bombardeados, ¿sí? Entonces el tema más allá de poner una censura, que a veces lo hacen, es más enseñarle a esas personas a generar los criterios y saber qué es importante para ellas y qué decidir. Entonces el tema va más profundo, ¿sí? Porque tú puedes censurar y eso, pero pues toda persona tiene derecho a generar ingresos adicionales y hacer cosas. Y de hecho es algo que es importante. ¿No? Yo he estado en varias empresas donde al contrario, estimulan la generación de nuevos ingresos, porque eso mantiene a la persona activa en sus tiempos adicionales, incluso se vuelven proveedores de su propia empresa en algunas cosas, ¿sí? Entonces aquí es más el tema de qué es prioritario para ti en tu vida. Por eso mi metodología yo la llamo dinero con propósito. ¿Qué es prioritario para ti? ¿Y qué es lo que tú quieres lograr? Basado en lo que tú quieres lograr, así defines cómo administras tu dinero. Entonces, cuando uno tiene claro, no, es que yo voy a pagar el colegio de la niña, es que estoy ahorrando para comprarme una casa, es que estoy ahorrando para irme de viaje con mis hijos, pues te llegan de pronto con cositas y tú, si no tienes un presupuesto definido para esas cosas, porque la falta de un presupuesto es inevitable. O sea, esto a punta de tips no se soluciona, Claudia, es lo que te estoy diciendo. El Gracias, tema, no, Lida. es en serio, se soluciona con algo más contundente porque te lo pongo en esta balanza. Una vez tuve un par de clientes que cada una se gastaba mucho dinero en el salón de belleza. Y las dos yo le dije a la primera, bueno, ¿y tú qué es lo que haces? Vendes, eres comercial, que tienes que estar súper guau. No, yo soy ingeniera y me la paso programando en mi casa.
La persona de una vez cayó en cuenta, voy a arreglarme yo solita, ¿no? Y la otra, no, pues es que yo estoy en una empresa donde eh, hacemos procesos estéticos, entonces ella sí tenía que verse bien. Entonces fíjate que parecía un gasto hormiga, pero no es un gasto hormiga, son gastos del estilo de vida de cada persona. Solo que para una dijo, no es mi prioridad, tengo que priorizar otros gastos. Y para la otra dijo, no puedo sacrificar esto porque eso depende de mi ingreso. ¿Sí lo ves? Entonces siempre depende mucho de la persona, pero aquí la clave es planeación de vida, presupuesto y conocer tu estilo de vida. No sé si te contesté, Genial, Claudia. gracias. Sí, 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 claro, pues lo que pasa, sí, o sea, eso es inevitable en las empresas y pues la idea es educarlos, lo que tú dices, educar al personal para que eh, su dinero lo utilice con propósito. ¿Cómo es tu lema? Exactamente, Genial, gracias. un poco. Muchas gracias a ti, muy valiosa tu pregunta, Claudia. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No sé si María José, David, Luisa, o tú, Sebastián, o tú, Iván. Me parece muy apropiado cuando utilizas la palabra contundente, porque nos muestras primero las señales y ya de alguna manera ya comportamentalmente uno ya puede identificar cuáles son las banderas rojas que hay que tener en cuenta y además nos das las consecuencias que también son comportamentales y también nos ayuda a permitir identificar esas banderas. Entonces, me llevo de este espacio cuando dices, bueno, me llevo muchas cosas, pero algo que dijiste al principio y es que la empresa debe ser un puente para algo, ¿no? La empresa en sí no es algo, sino debe ayudarnos a alcanzar un objetivo mayor, a mí y a todos los colaboradores. Entonces, creo que el dinero forma parte de esa dinámica de que la empresa te ayude a ti a alcanzar tus sueños. Y eso es muy importante. Yo siempre digo que el trabajo dignifica, ¿no? O sea, trabajar es algo muy importante. Y fíjense que ustedes que hacen parte de diferentes áreas de recursos humanos, tú, Sebastián, que provees precisamente seleccionar las personas de buena manera. De pronto aquí hay alguien que hace headhunting, que recibe tus servicios, pero está el de desarrollo organizacional, el de nómina, el dueño de empresa. Entonces estamos como en una cadena de cómo seleccionamos ese activo que va a entrar a nuestra empresa, y cómo lo mantengo y lo mantengo bien, obviamente desde el punto de vista financiero, ¿no? Porque pues hay muchas más variables que no solo lo financiero, que pues ya ustedes las conocen muy bien, que tienen que ver más con carrera y esto, pero esta es una muy importante, entonces no hay que descuidarla porque normalmente los temas de dinero sí son detonantes para que la gente se vaya. Eso sí es así o para que al seleccionarla de pronto ya trae los problemas de dinero y genera problemas en casa, en los problemas de casa se los lleva a la empresa en el trabajo. Entonces, sí es importante cuidar de este activo tan valioso que son las personas y obviamente empezar por nosotros, ¿no? Eso sí es fundamental. Y bueno, ya los que me quieran contactar, pues ahí les acabo de compartir, ya creo que escanearon mi QR. Agréguenme ahí. Los que me agreguen, pues escríbanme un mensajito, oye Melida, ven, quiero hablar contigo, pues les puedo ayudar perfectamente. Y bueno, los que están aquí offline, que lo van a ver después, pues también ahí se pueden conectar conmigo en el último QR para que pues las soluciones que les pueda ayudar o a nivel empresarial o incluso a nivel individual, pues con todo gusto. María José, a ti, muchísimas gracias. Sí, riesgos de salud pues, son impresionantes. Los riesgos de salud son bastante fuertes, María José. Normalmente, pues obviamente los emocionales son intensos. Digamos que ahí es donde uno más ve los riesgos de salud. El exceso de estrés, la ansiedad, la depresión son cosas muy fuertes, pero también afecta la falta de sueño, pues afecta el buen funcionamiento de todo el cuerpo, los problemas cardíacos son los que más se presentan. ¿No?
David dice, no preguntas, pero sí grandes reflexiones en cuanto a la relación que se tiene con el dinero. Muchas gracias a ti, David, a ti también, Iván, muchas gracias por tus aportes, a ti, Claudia, por esa pregunta poderosa, a ti, mi querido Sebastián, por abrir este espacio, y a ti, Luisa, bueno, muchísimas gracias también, de verdad que sí, y a todos los que lo vean offline. Entonces, pues bueno, ahí se quedan con estas reflexiones, sí, como bien lo dice, porque aquí hay que partir de aquí es para actuar. Bueno, pues muchas gracias a todos. No, muchísimas gracias a ti, Lida, por este espacio tan enriquecedor, por darnos esas estrategias, esos tips, esos consejos, por hacernos visible la importancia de este tema que a veces es muy silencioso, como tú dices, que casi la gente no le gusta hablar porque es confrontador, ¿no? Entonces, pues qué bueno encontrar este espacio donde uno se pueda educar de este tema como tan temido en algunas oportunidades, tabú en otras, evitativo en otras. Entonces te agradecemos muchísimo este espacio. Muchas gracias a todos ustedes que sacaron estos minutos para escuchar sobre la temática de finanzas en gestión humana. Y bueno, muchas gracias, Lida. Les comento, próximamente vamos a tener otro webinar. Va a ser el fuero laboral, cómo el fuero laboral y la cultura organizacional en esa dinámica, pues eh, permea las conductas, es decir, cómo todo el tema normativo hace que se generen dinámicas organizacionales y pues cómo recursos humanos tiene que estar atento a estos temas. Esto lo va a dictar la doctora Diana Vargas. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Feliz noche. Voy a terminar acá de